¿Listo? Ok. Hermanos, pues nuevamente sean bienvenidos todos ustedes a la reflexión de las Escrituras del día de hoy. Y bueno, como sabrán, hemos estado estudiando el libro de Marcos. Realmente ha sido una bendición para mí, espero que también para ustedes esté siendo una bendición. Y concluimos ya con el capítulo 1 y actualmente estamos estudiando el capítulo número 2. Pero bueno, como ya comentó nuestro hermano Gama, por el día de hoy vamos a hacer un paréntesis, pues ya que no se encuentra nuestro pastor. Y que por cierto le mandamos un saludo, si está viendo la transmisión, hasta donde esté. Y bueno, el día de hoy, hermanos, vamos a meditar sobre un pasaje que se encuentra en la segunda carta a Timoteo. Y antes de comenzar o entrar de lleno a la reflexión, me gustaría hablarles un poco acerca de esta carta. Bueno, Pablo escribió esta carta por allá del año 67 después de Cristo aproximadamente. A diferencia de su primer carta a Timoteo, esta vez Pablo va a escribir su carta desde una cárcel. Tradicionalmente se piensa que fue la prisión mamertina, una prisión romana. En esta prisión eran llevados todos aquellos presos que recibían sentencia de muerte. Y sabemos por la misma carta que Pablo le dice a Timoteo que él ya está a punto de ser sacrificado. Entonces es muy probable que Pablo haya estado en esta cárcel. Era una cárcel muy fría, húmeda, oscura. Si ustedes por ahí tienen la oportunidad de buscarla en Google, se darán cuenta de la forma que tenía. Pero bueno, esta es una carta muy personal, a diferencia de la primera carta a Timoteo, que también tiene ciertas cuestiones personales, pero en este caso esta carta es muy personal. Esta carta es de ese tipo de cartas que te escribe una persona que te conoce muy bien, como puede ser un amigo, como puede ser tal vez un hermano, o en este caso un padre, ya que si ustedes han leído la carta recordarán que Pablo le llama a Timoteo mi hijo amado. Y bueno, pero ¿por qué razón Pablo le escribe a Timoteo? Bueno, sabemos por las frases que hay en la carta que dice el apóstol Pablo que Timoteo está pasando por una situación complicada en su vida y en su ministerio. Lo sabemos por las siguientes frases. Por ejemplo, Pablo le dice que avives el fuego del don que hay en ti. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, entre otras cosas. Y es claro, hermanos, es obvio que Timoteo necesita con urgencia las palabras de su maestro y de su amigo. En esta carta parece que Pablo, muy a propósito, en cada capítulo le da ánimos a Timoteo, a la vez que le da una exhortación o le da un encargo. Por ejemplo, si ustedes leen el capítulo 1, es como si Pablo le estuviera diciendo: ánimo Timoteo, guarda las enseñanzas del Evangelio. En el capítulo 2 es como si le dijera: enseña estas cosas, pero ponte tú como ejemplo. En el capítulo 3 le dice: habrá hombres que se oponen a la verdad, pero tú persiste en lo que has aprendido. Y es aquí, hermanos, en este capítulo, el capítulo 3, donde están los versículos en los cuales vamos a reflexionar. La reflexión del día de hoy está titulada Las Escrituras, el camino que nos lleva a la fe en Cristo. Y acompáñenme, hermanos, por favor, a leer el pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Le doy lectura. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ok, hermanos, a manera de bosquejo, nuestro pasaje nos muestra, en primer lugar, por ahí va a aparecer en la pantalla, a Timoteo como un hombre de fe y su persistencia en la enseñanza de las Escrituras. En segundo lugar, nos habla de cuál fue el proceso por el que Timoteo llegó a la fe, esto es, a través de la enseñanza de las Escrituras. Y en tercer lugar, se nos menciona quién es el objeto de la fe de Timoteo.
Vayamos entonces a nuestro primer encabezado, la persistencia en la enseñanza de las Escrituras. Lean conmigo, por favor, el verso 14, síganme ahí con sus vistas, y dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quiénes has aprendido. Timoteo, hermanos, como ya he mencionado, pasaba por una etapa complicada en su vida, una etapa de tristeza, de desánimo, como muchos de nosotros aquí tal vez ya hemos experimentado, pero no cabe duda de que Timoteo es un hombre de fe. Y Pablo le dice: persiste tú en lo que has aprendido. Es como si Pablo le dijera: persiste en lo que has aprendido, persiste de manera constante, persiste diariamente en lo que has sido instruido, en lo que has aprendido. Pero una cosa, hermano, Pablo no le dice solo a Timoteo en lo que has aprendido, también le dice: y te has persuadido. ¿Y cómo fue que Timoteo llegó a persuadirse de esas cosas que él había aprendido? Bueno, Pablo le recuerda y le dice: recuerda de quién has aprendido, o en la Biblia de las Américas lo traduce como: recuerda de quiénes has aprendido y de quiénes ha aprendido Timoteo. Bueno, por lo menos sabemos que hay 2 personas o 3 personas de las cuales Timoteo ha aprendido. En primer lugar, aprendió de su abuela Loida y de su madre Eunice. En el capítulo 1 de esta carta, en el versículo 5, dice lo siguiente: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Noten, hermanos, que aquí Pablo no solamente le dice la fe que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, no, le dice la fe no fingida que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y es que, hermanos, la fe de estas 2 personas, su abuela y su madre, no solamente era una fe que se expresa con palabras, era una fe que era evidente por medio de acciones visibles, o como Pablo lo dirá en Gálatas, era una fe que obra por el amor. Pero en segundo lugar, Timoteo también aprendió de Pablo. ¿Y qué fue lo que aprendió de Pablo, hermanos? Bueno, si vamos en el mismo capítulo 3, en el versículo 10, si lo pueden poner en pantalla, por favor. Pablo le dice lo siguiente: pero tú has aprendido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Dice que ha aprendido de él su doctrina, y es que Pablo le enseñó todo cuanto sabe a Timoteo. Le enseñó teología, le enseñó todo en cuanto sabe a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él fue instruido por Pablo, pero Timoteo no se persuadió solamente por lo que Pablo le enseñó. Más adelante vemos la verdad o la realidad de qué fue lo que Timoteo pudo observar en Pablo para que él se pudiera persuadir. Verdaderamente él se persuadió cuando pudo observar su conducta, su fe, su amor, su paciencia, sus padecimientos. Esta fue la razón por la que Timoteo realmente pudo persuadirse o se pudo convencer de todo eso que Pablo le había enseñado. Pablo era congruente. Pero surge otra pregunta más, hermanos: ¿por qué Timoteo debe persistir? Y si ustedes notan, en nuestro verso, en el versículo 14, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido. Esta palabra, hermanos, pero, es un conector con los versículos anteriores y nos muestra un contraste. Pero bueno, ¿en qué sentido nos muestra un contraste? Y es que al principio de la carta, Pablo le hace una advertencia a Timoteo y le dice que tenga cuidado
con estos maestros que se oponen a la verdad y que tendrán apariencia de verdad. Esto es lo más peligroso, la apariencia de piedad. Y les da algunas características de estos maestros: amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, intemperantes. Esas son algunas expresiones que Pablo usa para describir a estos falsos maestros. Y esto me hace recordar, hermanos, que debemos tener cuidado con estas personas que aparentan piedad, sobre todo en el ámbito reformado. Hay muchas personas que aparentan mucho conocimiento, aparentan piedad, aparentan bondad, pero cuando sus actos se hacen visibles, están negando la eficacia de esta gracia por parte del Señor. Y también tengamos cuidado, hermanos, de no caer en lo mismo, solamente vivir de las apariencias. Entonces, hermanos, recordamos que la razón por la que Timoteo debe persistir es porque Timoteo debe moldear y debe modelar esa imagen de un verdadero creyente a los demás. Un creyente que vive de manera piadosa, a diferencia de los maestros que son particularmente peligrosos por aparentar piedad, ¿no? Y eso es lo que realmente los hace muy peligrosos. Y hermanos, así como Timoteo debe modelar ante las personas de aquel entonces la imagen de un verdadero creyente, esta también es nuestra responsabilidad. Estos versículos nos hacen un claro llamado a ser congruentes, es decir, que lo que estamos diciendo o lo que hemos aprendido, de esa misma manera debemos mostrar esas enseñanzas. Debemos modelar con nuestras acciones la fe que profesamos. Pablo dirá en su carta a Tito que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Nuestras acciones, hermanos, van a adornar todo aquello que enseñamos, todo aquello que decimos conocer o profesar. Pero hay que recordar, hermanos, que aunque esto es bueno, estas situaciones, este modelaje, por así decirlo, ante los demás, el modelar una vida piadosa, no puede llevar a la salvación a los demás. Pero desde luego que es importante. ¿Por qué? Porque podemos servir de tropiezo a otras personas, ¿no? Entonces somos llamados a modelar una vida piadosa ante los demás. Incluso, hermanos, ante aquellas personas que nos tratan mal o aquellas personas que nos hacen daño. Por ejemplo, en Romanos 12 dirá: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Y más abajo dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, hermanos, esta es la marca de un verdadero creyente, que como nuestro Señor Jesucristo, Él no pagó mal por mal. Este es el verdadero creyente, hermanos. Y también, si alguno de aquí es esposo, o en este caso padre, con la responsabilidad de instruir a sus hijos, esta responsabilidad debe ser nuestra también, pues para nuestras familias, hermanos, tendrán más peso nuestras acciones que nuestras palabras. Y hago una pregunta: ¿pueden los que nos rodean, es decir, pueden los de tu trabajo, pueden tus familiares que no conocen al Señor, incluso los mismos hermanos de la iglesia, pueden los hermanos dar fe y legalidad como un interventor? Dar fe de que realmente eres un verdadero creyente, de que realmente soy un verdadero creyente. Esa pregunta, hermanos, es en la que deberíamos estar reflexionando constantemente, por lo menos en este día. Pero vayamos a nuestro siguiente encabezado: el proceso para llegar a la fe, la enseñanza de las Escrituras. Y acompáñenme con su vista, hermanos, a leer el versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Sabemos por este verso, hermanos, que Timoteo había sido instruido desde muy pequeño. Y es que un niño judío era instruido desde aproximadamente, los 5 años más o menos. ¿Y cómo era instruido este niño? Bueno, día y tarde, los varones, en este caso los padres,
recitaban una oración y el niño constantemente la estaba escuchando. Y esta oración a la que me refiero es la oración del Shema. La oración es un resumen de diferentes pasajes de la Escritura, en específico del libro de Números y Deuteronomio 6, 11 y Números 15. Incluso la oración del Shema, ustedes la recordarán, fue citada también por nuestro Señor Jesucristo. Y cabe recalcar que la educación que recibió Timoteo es muy probable que fuese parecido a la educación que nuestro Señor Jesucristo haya recibido. Pero hay algo interesante aquí en la educación de Timoteo, en la vida de Timoteo, y es que Timoteo no vivía en Jerusalén. Timoteo vivía en Listra, una ciudad de Asia Menor, y en esta ciudad había unas pocas familias judías, no había una sinagoga, y si a eso le sumamos el hecho de que el padre de Timoteo era griego, es decir, que su padre no conocía al Señor, es muy probable que él adorara a dioses romanos. El beneficio o la ventaja que aquí tuvo Timoteo es que su madre y su abuela eran judías. Ellas se encargaron de instruir a Timoteo en las Sagradas Escrituras, pero lo hacen en un ambiente, por así llamarlo, hostil, complicado, difícil. Pues si reflexionamos, hermanos, su abuela y su madre no tenían contacto con otras familias, puesto que había muy pocas familias judías. A esto le sumamos el hecho de que no había una sinagoga, entonces no había un maestro del cual recibir una enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y bueno, ya sabemos que su padre era griego, por lo tanto no había un hombre el cual diera una instrucción o una educación religiosa a Timoteo. Aún así, hermanos, Timoteo fue instruido en las Sagradas Escrituras. Y así como su abuela y su abuela y su madre, esto me recuerda a un ejemplo, ustedes recordarán también en el libro de Primera de Samuel, a Ana. Ana, la esposa del Cana, no podía tener hijos. Ustedes recordarán cómo con lágrimas le rogaba al Señor poder tener un niño. Y encima de esto, la otra esposa del Cana se burlaba de ella, la hacía enojar. Pero el Señor es bueno y oyó su oración. ¿Y qué hizo Ana, hermanos? Crean ustedes, si ese hijo por el que tanto oraron, ese hijo que tanto añoraron, por el cual derramaron lágrimas, de repente el Señor le plació concederles, ¿qué harían ustedes, hermanos? Yo por lo menos, yo daría gracias a Dios y lo disfrutaría, me lo quedaría. Pero me impresiona la actitud de Ana en este caso. Lo que hizo fue consagrarlo al Señor. Y en este aspecto, Ana, Loida y Eunice tienen mucho parecido, no solamente por las circunstancias adversas, no solamente por las circunstancias difíciles, sino porque ellas tenían algo en mente: consagrar a sus hijos al Señor. Y sería bueno, hermanos, que así como Ana y Eunice, recordáramos que nuestros hijos le pertenecen al Señor. Nuestros hijos son prestados, aquellos que tenemos hijos pequeños. Y es que es nuestra labor instruirlos en las Escrituras. Y esta labor le compete a ambos padres, aunque en muchas ocasiones, como padres, olvidamos esta tarea y delegamos por completo esta labor a las madres. Y gracias a Dios por esas madres diligentes, por esas madres piadosas que fungen como maestras de la palabra. Hermanos, en este sentido, nuestra principal preocupación hacia nuestros hijos no debe ser el hecho de qué van a estudiar, en qué van a trabajar, con quién se van a casar. Es importante, sí, claro que sí es importante que como padres estemos preocupados por darles una buena educación, preocupados porque nuestros hijos aprendan un oficio
o tengan una profesión, y también es importante que estemos orando por aquella persona que será su pareja. No estoy diciendo que no sean importantes, pero no debe ser más importante que la instrucción que debemos darle en las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras les pueden hacer sabio para la salvación. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro tercer encabezado. Las Escrituras apuntan al objeto de nuestra fe. Síganme por favor con su vista en el versículo 15. Dice así, en la parte B, en la segunda parte, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hermanos, noten con atención que nuestro verso no dice las escrituras que te pueden hacer salvo o que te pueden dar salvación. Dice las escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Pero ¿en qué sentido las escrituras nos brindan esta sabiduría? ¿O en qué sentido las escrituras nos hacen sabio? Bueno, por lo menos en dos sentidos. En primer lugar, nos proporcionan consejos que nos dan sabiduría para hacer lo correcto y nos ayudan a vivir una vida disciplinada. Perdón, es que tiene por ahí una referencia. Ok. Bueno, decía que la Escritura nos puede brindar sabiduría a través de consejos que nos ayudan a vivir una vida correcta, tener un comportamiento correcto y una vida disciplinada. Por ejemplo, en las Escrituras encontramos, ¿sí me escuchan? ¿Ahí? ¿Sí? El libro de Proverbios. ¿Qué nos dice Proverbios? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Más abajo en el libro de Proverbios, en otro capítulo, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Y es que las Escrituras ciertamente, hermanos, nos pueden dar sabiduría para vivir una vida o un comportamiento correcto. Nos enseñan a cómo convivir de manera correcta con otras personas y también nos enseñan a ser diligentes en aquellas cosas que requieren diligencia. Por ejemplo, como nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestros hermanos. Pero este conocimiento, hermanos, no puede proporcionarnos salvación. Una vida moralmente correcta, una persona que es moralmente correcta, no puede ser salvo meramente por el hecho de serlo, de ser moralmente correcto. Sí, es una persona buena ante los ojos del Señor, pero sabemos, como dice la Escritura, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. ¿Es bueno? Sí, es bueno. La Escritura nos brinda buenos consejos, pero no pueden hacernos salvos. ¿En qué otro sentido la Escritura nos da sabiduría? Bueno, nos brinda sabiduría mediante el conocimiento de la existencia de Dios y cómo Él creó todo, incluso o incluyendo al ser humano. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Más adelante, y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Este conocimiento, hermanos, habita en cada uno de nosotros como creyentes, e incluso los no creyentes saben, al leer las Escrituras, de la existencia de un Dios y cómo Dios creó los cielos, cómo Dios creó la tierra, cómo Dios creó el universo, cómo Dios creó al ser humano. Y surgen frases como, bueno, Dios me creó, Dios me ama, Dios ama a todos. Este conocimiento, hermanos, surge también de las Escrituras. Incluso aquellas personas que afirman contundentemente no ser creyentes, pero han estudiado la Escritura, dan fe de la existencia de este Dios. Pero este conocimiento tampoco puede hacernos salvos. Pero entonces, ¿qué papel juegan las Escrituras con relación a nuestra salvación? Y es que las Escrituras, hermanos,
cuentan la historia del plan de salvación, del plan de redención que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Y en esta historia hay un personaje principal. Aunque en un primer momento este personaje principal no se nos es revelado, sí se nos van dando ciertas pistas, ciertas características. Por ejemplo, por allá en Génesis 3:15, este personaje que nos es prometido, se nos dice que vendrá de la simiente de la mujer. Más adelante se nos da otra pista y se nos dice que será de la simiente de Abraham. Posteriormente se nos dice que será de la tribu de Judá, del linaje de David, que nacería de una virgen, incluso el lugar donde iba a nacer, en Belén. Pero no solamente se nos dice eso, sino que también se nos menciona ciertas características muy peculiares, por ejemplo, como sus padecimientos. Se nos dice que sus manos y que sus pies serían perforados. Se nos dice que este personaje viviría una vida sin pecado. Incluso algo tan particular y tan específico como el hecho de que entraría a la ciudad de Jerusalén montado en un burro, se nos es mencionado como parte de estas pistas. Y vemos, hermanos, cómo a través del relato bíblico, y cuando me refiero al relato bíblico de las Escrituras me refiero al Antiguo Testamento, porque Timoteo fue instruido en el Antiguo Testamento, como de manera gradual y progresiva, es decir, de poco a poco, este personaje nos ha sido revelado o nos iba siendo revelado. En este caso, a aquellas personas que aprendían o eran estudiosos del Antiguo Testamento. Y hermanos, no tengo que decir mucho más. Ustedes, como creyentes, saben a qué personaje me refiero. Y es que el personaje principal de esta historia es nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él y solo por la fe en Él que somos salvos. Las Escrituras lo señalan a Él. El libro de Mateo, por ejemplo, es un libro muy interesante, ya que si ustedes lo han leído, notarán que Mateo tiene la intención de decirle a su audiencia, que su primera audiencia en primer lugar es judía, tiene la intención de decirles que Cristo es aquel del que los profetas habían dicho. Por ejemplo, Mateo va a usar expresiones como para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Este es aquel de quien habló el profeta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Estas son expresiones que constantemente usa Mateo para indicar que todo aquello cuanto está escrito en el Antiguo Testamento señala, apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y es más, nuestro Señor también explicó esto a aquellos que se le oponían y se lo explicó también a sus discípulos. Por ejemplo, vean conmigo Juan 5. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente porque creo que es mucho más clara en el mensaje que quiere transmitir. Recordarán, hermanos, que en este capítulo nuestro Señor sanó a una persona que tenía ya muchos años postrada en una cama. Pero nuestro Señor lo sana en un día de reposo. Y bueno, como ya era clásico, los judíos lo perseguían y le recriminaban este hecho. ¿Por qué lo ha sanado en el día de reposo? Pero nuestro Señor les da una respuesta que los hace enojar aún más y les dice: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Y más adelante Jesús los confronta y les dice: la palabra de Dios no mora en ustedes, el amor de Dios no mora en ustedes, porque si así fuera, ustedes me creerían. Y llegamos al versículo 39 y 40 del capítulo 5 de Juan, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El Señor les dice así: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esta vida. Estas personas, estos judíos, estudiaban de manera constante y diligente las Escrituras. ¿Por qué? Porque pensaban que a través del conocimiento de la Escritura
ellos podían obtener vida eterna. O sea que las Escrituras por sí mismas les podían brindar vida eterna. Y nuestro Señor es muy claro y les dice, no, las Escrituras no pueden brindarles vida, salvación en este caso. Las Escrituras apuntan a mí. Yo sí puedo otorgarles esta vida. El Señor es muy enfático en este aspecto y les recalca este aspecto, esta enseñanza. Las Escrituras apuntan a Cristo, hermanos. Más adelante también podemos ver cómo nuestro Señor les enseña a dos personajes en el libro de Lucas. Estos dos personajes van camino a Emaús y van platicando, y de repente el Señor se les aparece y les pregunta sobre qué van platicando, parafraseando. Y estos personajes responden, oye, ¿acaso tú no sabes lo que ha acontecido en estos días? Que Jesús, varón profeta, poderoso en palabra y en obra, fue sentenciado a muerte por los principales sacerdotes y por los gobernantes. Nosotros pensábamos que este era aquel que iba a redimir a Israel, pero acabamos de escuchar que unas personas, en este caso unas mujeres, fueron a la tumba y la encontraron vacía. Es más, se le aparecieron unos ángeles que dicen que él vive. Y unos de nuestros amigos fueron y constataron que de verdad, sí, la tumba está vacía. Y nuestro Señor les da una respuesta en Lucas 24, 25. Y les dice así: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Entonces, hermanos, noten cómo nuestro Señor les vuelve a recordar que las Escrituras no solamente es el relato de cómo Dios creó los cielos y la tierra, cómo Dios se relaciona a través del relato bíblico con el ser humano, no solamente nos relata la historia del pueblo de Israel, no. Todas estas historias están entrelazadas y apuntan a un solo personaje, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es nuestro Señor Jesucristo el personaje principal de esta historia, es el personaje principal de las Escrituras. Él es el objeto de nuestra fe, por medio del cual podemos ser salvos. Y el mensaje del Evangelio, hermanos, también es muy enfático en esto. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? 1 Corintios 15 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Si tú estás aquí por primera, por segunda o tercera ocasión, o aquellos que ven por primera vez esta transmisión, me gustaría hacerles esta invitación. Dios ha prometido darles vida eterna. Dios ha prometido perdonar y borrar todos sus pecados, pero solamente demanda algo, y esto es que ustedes vengan a Cristo en fe, en arrepentimiento. Y a ustedes, hermanos que me escuchan, les animo a cumplir con esta comisión de anunciar el Evangelio, así como Felipe el eunuco. ¿Qué hizo Felipe? Dice la Escritura que abriendo su boca, y desde esta Escritura, Isaías 53, anunció el Evangelio de Jesús. Y hermanos, nosotros tenemos esta encomienda, nosotros tenemos esta responsabilidad de revelar a las personas, mediante las Escrituras, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único en el que hay salvación. Me gustaría terminar citando este texto: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Hagamos una oración, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque a pesar de ser pecadores, Señor, aún así Cristo murió por nosotros. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que como creyentes nos ayudes a poder mostrar a nuestro Señor, a poder predicar el Evangelio de la gracia. Ayúdanos, Señor, también a poder modelar la imagen de un verdadero creyente, a poder ser congruentes con nuestras acciones y nuestras palabras. Ayúdanos también, Señor, ayuda también a mis hermanos, aquellos que son padres, a instruir a sus hijos en las Escrituras. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice, Señor, lo que resta de este servicio y lleva con bien a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.